Ujú. Te decía que Víctor y Flavia, a mí me pasó de todo porque nosotros como organización habíamos nacido en julio del 94, un Ujú. año y medio antes eh, de lo que empezó a ser la lucha, ¿no? Porque esto irrumpe en enero del 96 cuando nos enteramos de que el Ejecutivo Nacional, a cargo en ese momento de Menem, había declarado de interés la obra de Sí. interés a través de un decreto declarado de interés. La obra del Y Paraná digo, Medio, ¿no? la obra del Paraná Exacto. Ujú. Medio, que era un proyecto que tenía antecedentes, no había sido la primera intentona, Ujú. hablaban de uno que había tenido, había sido formulado le decían los rusos, supongo que habrá sido la Unión Soviética, no me acuerdo Ujú. si ya había caído o no como tal, pero Ujú. lo que sí digo, para el sector y para la agenda ambiental fue un antes y un después porque estábamos hablando de un proyecto realmente faraónico con una inversión de 5.000 millones de dólares a cargo y riesgo de la Unión Transitoria de Empresas. El Ujú. otro día lo decía también en un reportaje, nosotros nos enteramos que esa unión de empresas transitorias, era las empresas que se habían unido para proponer esta obra venían del sector de la industria armamentista, ¿no? Claro. Que estaba como subocupada en ese momento, en el año 96. Y digo, recordemos que nuestra organización había nacido en julio del 94 y en ese año fue, Víctor, ¿te acuerdas? Y Flavia, la reforma de la Constitución, Exactamente. Sí, que había sí, que incluido el fuimos artículo sede. 41 de que todos los, exacto, que fuimos sede con Santa Fe, donde se Ujú. incluyó el 41 que define que todos los argentinos tenemos el derecho a tener un ambiente sano, etcétera, etcétera. Así que con esos datos históricos y con un contexto del así llamado neoliberalismo, donde se privatizaron toda la estructura del Estado, también se provenía seguramente esta represa que nos tocaba a nosotros los entrerrianos, santafesinos, correntinos y demás, poner nuestro río ¿no? de por Ujú. medio. Así que generó una gran movilización que con justa razón unió al Foro Ecologista, Modema, en ese momento del sociólogo Anacleto Llosa, Ujú. gente como Ezio Bertelotti, María Lourdes Cura, por supuesto Daniel Berseñazzi, Ujú. Jorge Daneri, y los dos íconos de la resistencia, que los voy a nombrar por supuesto, que Sí, fueron claro. Raúl Rocco y Luis Romero, que Cosita hicieron ese Romero. raíz durante, Cosita Romero, hicieron ese raíz durante 22 días para decirle no en cada pueblo de la costa y Ujú. alertar a los hombres y mujeres pescadores de lo que iba a significar anegar, ahogar más de 700.000 hectáreas de islas de humedales. Ujú. 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 Entonces, primero destacar a un cuarto de siglo que eso fue el broche de un proceso de lucha social, de movimiento social que lideró Entre Ríos, si bien hubo organizaciones de toda la cuenca del Plata, desde Chaco, Paraguay, Santa Fe y demás, pero Entre Ríos fue la que lideró y logró conseguir esta ley que es única hasta el día de hoy, me lo decía Jorge Daneri este fin de semana. Ujú. Obviamente ayer yo me comuniqué con gente que Claro. fue parte de Rosario, como el periodista LT8, Sergio Rinaldi, y tantos Ujú. otros, cruzamos mensajes con Raúl Rocco y demás. Así que no perder de vista este hecho, este mojón histórico que es político por definición, sobre todo porque implica darnos cuenta de que cuando una sociedad se activa, como fue en ese momento mucho a través de los docentes y de ACMER, que jugaron un rol fundamental Ujú. también, Sí, y sí. obviamente Y de toda una, los medios de toda periodísticos. una comunidad movilizada, ¿no? Horacio. Por supuesto, exacto. Por eso decimos que la reivindicación es para también que hoy por ahí los chicos más jóvenes que luchan y sufren las quemas de los humedales y otros proyectos que impactan en la calidad y vida del río y de la gente sobre Mm. todo, no pierdan la fe ni la esperanza de que así se traccionan los procesos políticos, los procesos históricos y las incidencias en las decisiones, ¿no? Así Totalmente. que esa ley que nos defiende hasta el día de hoy frenó el proyecto, declarando justamente ese día, me acuerdo como si fuese hoy, fue como alrededor de las 10 de la noche en el recinto de la Cámara de Diputados,
cuando se propuso la votación, que fue por forma, digamos, de forma unánime, y bueno, y hubo gritos y se cantó el himno a capela, etcétera. Así que realmente fue muy movilizador. Te traigo ese hito, como vos bien lo mencionás, Horacio, con la ley de humedales actual, digamos, circunstancias que pueden derivar, de alguna manera, en una lucha que hoy por hoy no pareciera tener, por lo menos acá, estoy hablando de la provincia de Entre Ríos, no parecía tener la misma repercusión, ¿no? Sí en Rosario, porque bueno, Rosario está sufriendo las consecuencias precisamente de la quema o de los incendios en la zona de islas, y están reclamando a viva voz que se sancione esa ley de humedales, que, dicho sea de paso, ha tenido una nueva postergación en cuanto a su tratamiento. ¿Podrías hacer o está mal comparar aquello que sucedió en la provincia de Entre Ríos con esto que debiera suceder con la ley de humedales? No, no está mal, ni siquiera mal, y tiene mucho que ver. Yo creo que en ese caso, por ahí, el hecho de que sea un proyecto concreto, con ese nivel de inversión, y como que se convirtió en una amenaza muy, muy definida. Acá está como fragmentada, parece lejano, pero fíjate vos que en el caso de Rosario, estamos viendo las imágenes, es dantesco. El impacto en la salud, imaginemos los bronquios, las alergias, la tos, los ojos. Acá no es una cuestión romántica de cuidar la fauna y la flora, que no es romántico, sino que se ha vuelto fundamental para pensar la salud. Si no, imaginemos o recuperemos lo que fue la pandemia y su relación con la destrucción de los hábitats y de la fauna, sobre todo, que fueron factor clave de la emergencia de esa pandemia. Acá hay como una mayor fragmentación, Víctor, digamos, claro, si se quiere, es como más lejano, pero no por eso no menos importante. Te diría, si empezamos a sumar la cantidad de miles de hectáreas arrasadas por el fuego y la territorialidad que tiene. Yo recibí este fin de semana un audio de gente que desde el norte de Santa Fe está peleando contra el fuego en un sitio Ramsar, que es Jauncanigas, siempre me cuesta pronunciarlo, pero esto es un problema de cuenca. Si nosotros empezamos a ver lo que pasa enfrente a Rosario, pero lo que pasa también acá enfrente a nuestras islas, como pasó en la isla Puente, enfrente al municipal, y empezamos a sumar todo lo que es el ecosistema de Delta de Victoria y en el norte y todo, estamos hablando de una escala de impacto muy importante, y lo decía el otro día 2 investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral, Paola Pelzer y Lajmanovich, que va a llevar, lo dijeron para Telam y se publicó en todo el país, recuperar y regenerar estos ecosistemas que son fundamentales hoy en el contexto del cambio climático y de la crisis hídrica, y después les voy a decir qué beneficios traen los humedales. Va a llevar más de 300 años. Claro. Recordemos que hace 3, 4 años, y voy a dar un dato también importante, aprovechando el tiempo que me dan, hace algunos añitos se presentó el inventario global de biodiversidad en el mundo. Si ustedes buscan con el título Sexta extinción masiva de especies, van a encontrar que es la primera como resultado de la mano del hombre, ¿no? Ustedes saben que hubo extinciones con caídas de meteoritos, procesos de glaciares, etcétera, factores de la misma trama del universo, por así decirlo. Pero ahora estamos hablando de que la pérdida de especies y de las condiciones y servicios y contribuciones que la biodiversidad genera para la humanidad es el resultado de un modelo de producción y consumo que está generando estos impactos. Entonces, no es un romanticismo, sino que tenemos que entender que hoy estamos frente a este problema de las quemas y el avance de la frontera agrícola, lo que se llama la pampeanización de la cuenca, porque ha avanzado tanto el modelo de producción agroexportadora en el territorio firme, que por eso los animales y otras actividades agrícolas están avanzando sobre la cuenca y las islas y los humedales. Entonces, hay que empezar a tener
en cuenta lo que se llama el impacto acumulado. Hoy, en un contexto de cambio climático, los humedales hay que dejarlos porque son grandes filtros del agua, son los filtros naturales, los llamados riñones del planeta, y que posibilitan que los millones de habitantes de Buenos Aires capital y todo el Gran Buenos Aires tengan acceso al agua, un agua de alta calidad, porque el agua que viene bajando de miles de kilómetros del Paraná la va limpiando y la va filtrando esas islas y esos humedales que para el sector productivo parecen como lugares improductivos, de poca producción, y sin embargo tienen unos servicios y unas funciones que valen oro en el contexto del cambio climático. Son riñones del planeta, capturan gases de efecto invernadero, o sea, son grandes fijadores de carbono. Por supuesto, la fauna y la flora que tienen, la recuperación, y a la vez son muy frágiles. Entonces el fuego, ahí vemos imágenes de la presencia de la autoridad, de la seguridad. Yo creo que el tema particularmente de los humedales habla, y la postergación de más de 10 años de la sanción de una ley de presupuestos mínimos, una ley que fije el piso de exigencia para el cuidado, el uso racional y el uso sustentable, digamos, con una lógica de mediano y largo plazo, porque si todos estos ecosistemas que tienen unos beneficios y unas funciones fundamentales son, entre comillas, limpiados o quemados para el avance de la frontera o por el engorde de ganado, estamos perdiendo esas funciones vitales para la vida y para la gente. Horacio, ¿y vos por qué crees que en esta oportunidad no hay una conciencia general, como fue en su momento, haciendo el paralelismo con el Paraná Medio, de la población de Entre Ríos, que fue pionera en ese momento y hoy se siente ajena, porque más allá de que no le afecta el humo directo, la costa del Paraná no tiene esa fuerza que tiene la costa del Uruguay, que, por ejemplo, con Gualeguaychú, con el tema de las pasteras, que no hace mucho tampoco. ¿Qué pasa? Sí, pero fíjate que lo de la pastera, no, a mí me parece que pasa lo mismo. Con la pastera fue un gran enemigo que focalizó la lucha. Ajá. Y se vieron realmente amenazados y traccionaron en una época donde ya había internet, celulares y demás, digo, para compararla con el Paraná Medio. Sí. Claro. Y en el caso de los humedales también hay una serie de factores que atentan contra la posibilidad de unificarse como comunidad, como nos pasó con el Paraná Medio, digamos. Qué sé yo, la gente está un poco atravesada por la necesidad, por la inflación, por un clima social de época que yo creo que es un clima de crisis que se filtra y que eso hace de que cada uno por sí, todos contra todos. También hay un efecto de fragmentación social, de individualismo, donde cada uno está un poco más pendiente de lo que necesita y de lo que pasa. Yo igual te diría que hay una movilización, sobre todo liderada por los jóvenes, por los jóvenes, que a través de espacios como la multisectorial por la defensa de los humedales, tanto en Paraná como en Victoria, hay organizaciones en toda la cuenca. Pero también hay una mirada y hay una operación muy fuerte también de invisibilización de la agenda en los medios importantes, porque son los medios que trabajan para los sectores que resisten justamente a los procesos de control y regularización de estos ecosistemas. Totalmente. Yo nunca he sido una persona extremista, pero se cae de obvio de que hay un lobby de resistencia contra el avance de una ley de presupuestos mínimos que asegure este piso de conservación, de uso racional, sustentable. Perfecto. Estos son los tiempos que nos ha tocado, pero bueno, no por eso hay que dejar de pelear, ¿no? Creo que lo más importante es que entendamos que si bien nos han puesto, nos siguen poniendo en el granero del mundo y en ese deber de producir por nuestra capacidad en el territorio, creo que nos merecemos una discusión, porque, digamos, nosotros tenemos un desafío de la pobreza y de la inclusión, que necesitamos desarrollarnos y necesitamos producir y generar puestos de trabajo y riqueza propia y legítima. Yo creo que convertirnos en simples exportadores de commodity, para eso usar nuestros ríos como autopista
que solamente extraigan los minerales y la soja para alimentar la producción de proteínas cárnicas en el primer mundo, es un tema que nos está dejando claramente una huella ecológica y social en nuestros territorios. Me parece que hay que seguir planteándolo. Horacio, te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto, ¿eh? Y las felicitaciones por este aniversario, ¿no? Felicitaciones para la Fundación Ecurbano y para todas las asociaciones que trabajan en pos de lograr un excelente medio ambiente, ¿no? Te agradezco la comunicación para con nosotros, ¿eh? Gracias, Flavia, hasta pronto. Gracias, Víctor, un placer. Chau, hasta cualquier momento. Horacio Enrique de la Fundación Ecurbano.